Seguimos con nuestra carta a los Efesios y como saben ustedes, antes de entrar a esa carta quiero mostrarles una playera que mi hija estaba pensando regalarme. Ella, ustedes saben, fue mi cumpleaños el miércoles, gracias, así que yo sé, ahora siento los que cumplieron en marzo y en abril su cumpleaños y no les festejaron. Los de agosto también sentimos el mismo dolor. Pero mi hija estaba buscando una playera para regalarme y ella pensó en una de estas, se llama 2020 y ustedes que son ahora expertos en el internet saben que pueden poner reviews, ¿verdad? Opiniones. Y decía esta playera 2020, muy malo, dice, no lo recomiendo, le daría un 0 si pudiera, dice, al año 2020, por todo lo que está pasando. Mucha gente no está contenta con este asunto de la pandemia, pero bueno, yo creo que sí hay razones para estar contentos. Yo creo que podemos hoy estar celebrando muchas cosas y por eso es que ahora cuando abrimos la palabra en Efesios, es importante lo que vamos a ver hoy en día. ¿Por qué no abre su Biblia o prende su teléfono o su tablet? Vaya ahí al libro de Efesios, la carta de Efesios. Y hoy vamos a estar hablando del capítulo 5, versículos 1 al 20. Los que nos visitan por primera vez, les digo esto. Hemos estado estudiando la carta de los Efesios. El estudio que hacemos es un estudio para poder entender lo que el Señor le dijo a esa iglesia en su momento exacto, en su contexto, pero también cómo podemos nosotros hoy en el 2020 aplicar la palabra de Dios. Así que seguramente usted va a sentirse identificado en alguno de estos pasajes, pero déjenme antes de entrar al capítulo 5, leer lo que el capítulo 1 en el versículo 15 les dice. No tiene que buscarlo, pero para que esté conmigo en el contexto, recuerde que Pablo les escribe a estos efesios y les dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 15. Por eso yo, dice Pablo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y quiero hacer esta lectura porque no es que Pablo está arreglando problemas en la iglesia de Éfeso. Al contrario, Pablo les empieza a decir, cuando yo escuché de la fe de ustedes y del amor que muestran los unos a los otros, dice, les recuerdo en mis oraciones. No es como la carta a los Corintios. Cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, él está señalando unos problemas específicos en la iglesia. Esta carta a los Efesios es general. A muchos de estos efesios Pablo ni siquiera los conoce, pero lo que Pablo escucha desde la cárcel, desde ese hogar donde él está contenido, él escucha que los efesios están creciendo y que el amor de ellos se demuestra en su comunidad. Pero recuerden que es una iglesia primera, es una iglesia de primera generación. No existía otra iglesia, no había la primera iglesia bautista a los efesios. Esta era la primera iglesia a los efesios. Por tanto, lo que va a escribir Pablo en los siguientes capítulos son recomendaciones, son advertencias, son indicaciones de tener cuidado. Como yo les he dicho antes, estos efesios eran quizá como tú y como yo, quienes no nacimos en un hogar cristiano, quienes tuvimos que ver un montón de cosas suceder en nuestros hogares, en las fiestas y aún con nuestros amigos. Pero estos efesios vienen al conocimiento de Jesús. Y ahora por eso es importante esta carta, porque Pablo les va a decir, todo lo que ustedes eran, despójense de eso, ¿se acuerdan? Vístanse, cambien, renuévense en la actitud de su mente y ahora vístanse del nuevo hombre. Y el capítulo 5 va a continuar con todo esto, así que vamos a ir entonces ahora al capítulo 4, donde terminamos la semana pasada. En el versículo 31, Pablo les dice a los efesios, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. La idea de abandonar es porque ellos tenían amargura, enojo. Y Pablo les dice, abandónenlo, déjenlo afuera. Toda forma de malicia, échenla afuera. Más bien, versículo 32, sean bondadosos, compasivos, unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿por qué no se ponen de pie? Y vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 5, versículos 1 y 2 de esta carta a los Efesios, y la palabra de Dios dice así. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados
Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y después vamos a leer otros versículos 15 y 16, ahí en el mismo capítulo. Dice el 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Querido Señor, gracias. Estamos cantando, Señor. A ti es a quien venimos a escuchar. A ti, Señor, es a quien venimos a cantar, porque tú nos rescataste, Señor, con tu sangre. De todas las naciones en las cuales estábamos dispersos, tú nos recogiste, nos llamaste. Y Dios, hoy aquí estamos personas de tantos países con una sola cosa en común. Hemos sido rescatados por Cristo. Quizá algunos veníamos con otros planes, quizá algunos veníamos con otros pensamientos, venir a trabajar, venir a estar más seguros, venir a hacer algo que mis hijos puedan disfrutar. Algunos aquí nacieron, Señor. Pero Padre, hoy estamos en esta mañana, aquí en The Heights en español, con un solo propósito, venir a conocerte más y venir a alabarte, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y Dios, si hay alguien aquí que todavía no te conoce de forma personal, quizá te conoce en su mente, o quizá ha escuchado el nombre de Jesús, pero no ha tenido una relación contigo, Dios. No le permitas irse sin Cristo. Padre, gracias que nos das este tiempo, este lugar, con las medidas necesarias para estar a salvo, Dios, de contagios. Padre, guárdanos de cualquier posibilidad, Dios, y si en tu voluntad, Dios, nos permites, como a muchos de mis hermanos que han estado expuestos y contagiados y se han recuperado, y si en tu voluntad, Dios, Padre, danos la fuerza, danos la entereza, déjanos entender que tú eres Dios quien controla todo. Así que Dios, gracias por mis hermanos allá en casa también, guárdales, les amamos, anhelamos verles pronto, y gracias Dios por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, tome su lugar, porque así como estábamos viendo en esa playera que decía 2020, no lo recomiendo, favor de volver otra vez a enero y empezar de nuevo. Déjeme decirle algo, Dios sigue estando en control. Quizá a usted y a mí no nos gusta el 2020, no nos gusta la mascarilla, no nos gusta estar sentados separados, pero Dios sigue estando en control. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, y lo que vamos a hacer ahora es ver 3 pasos en este nuevo andar en Cristo. Recuerde que Pablo, capítulos 1 al 3, les dice todo lo que son, 4 al 6, todo lo que deben hacer. Y no dice háganlo una vez y con eso es suficiente, les va a decir háganlo constantemente. Por eso yo les puse ahí estos verbos imitando a Dios, porque imitando tiene la idea de algo que es continuo. ¿Qué nos dice Pablo? Debemos andar ahora imitando a Dios. Dice el versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Sabe que usted puede tener aquí a personas, hermanos en la fe, maduros, a los cuales usted puede imitar, a los cuales usted puede ver como un ejemplo? Pero la verdad es que siempre vamos a quedar cortos como ejemplo. Por eso Pablo no dice imítenme a mí o imiten a sus pastores ahí en la iglesia, imiten a los apóstoles. Él va a decir imiten a Dios. Y en algo que solamente Dios nos puede dar el ejemplo es en las palabras en las cuales yo subrayé o puse en color amarillo. En algo en que solamente Dios nos puede dar el ejemplo es en el amor. Por eso dice imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Pero tú puedes decir, no, pero yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mi hermano. Pero déjame decirte que la palabra que el apóstol usa aquí es la palabra ágape. Y la palabra ágape, o el tipo de amor que esta palabra nos dice o nos da a conocer, es el tipo de amor que es incondicional. El tipo de amor que es desinteresado,
que es sacrificial. Ahora, bajo esa definición de amor, dime tú si ese es el tipo de amor el cual tú siempre haces. El amor que es incondicional, el amor que siempre da sin esperar a cambio. Hay una enseñanza que Jesús les dice ahí en Juan capítulo 13, y fíjate que este es un mandamiento nuevo que Jesús les da. Esto no estaba en el Antiguo Testamento, esto no estaba en la ley. Jesús con toda su autoridad les dice, un mandamiento, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Imagínate ahí a Pedro, pero diciendo, no, Señor, pero es como yo voy a amar a este que ni estudios tiene, o Mateo. Yo no sé si has visto esta serie de Chosen, pero muestran a Mateo como el intelectual, como el que no se quiere ni ensuciar las manos, porque él trabajaba colectando impuestos, o sea, tenía dinero, era fresa, ¿no? Era ahí de la alta. Pero imagínate a Mateo diciendo, ¿cómo yo voy a amar a este pescador ignorante que ni siquiera fue a la escuela? ¿Cómo yo voy a...? Y Jesús les dice, ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, quiero que seamos realistas, porque si tú ves al hermano o ves al hermano de otra iglesia, yo sé que aquí todos se aman mutuamente, pero si ves a un hermano de otra iglesia, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es difícil este hermano, esta hermana? Sabes que se necesita extra amor para amarle. La verdad es que es cierto. Y la verdad es que el modelo que debes de seguir, ¿sabes de quién es? El de Cristo. Quien ama incondicionalmente, quien ama a pesar de nosotros mismos. Si tú fueras Jesús, ¿te amarías a ti mismo? Y si eres muy honesto dirías, no, la verdad que no, Jesús, porque yo te fallo de esta forma y yo soy infiel en esta forma, Señor, contigo, y yo tengo tantos errores, tanto perdón que tú me das, y la verdad es que no merecemos ser amados. Por eso el tipo de amor que Dios nos da es un amor incondicional. No depende de cómo es la otra persona, depende del amor que tú debes dar a otra persona. Imiten a Dios como hijos amados, así como Cristo nos ama. Así que en primer lugar ahí está el tipo de amor que le dice Pablo a los Efesios. Efesios no son perfectos y tampoco espero que sean perfectos, pero en su andar, en su nuevo andar en Cristo, para que podamos ser discípulos, para que la gente pueda creernos, entonces amemos como Cristo ama. Mucha gente se sorprende del cristianismo por el tipo de amor que nosotros podemos experimentar. Pero en segundo lugar, viviendo en la luz. En primer lugar, imitando a Dios en el tipo de amor. Y al final vamos a ver algunos ejemplos. Pero en segundo lugar, dice Pablo, este nuevo andar en Cristo tiene que ser viviendo en luz. Y de ahí nos da el versículos 13 al 14. Y voy a ir muy rápido porque son muchos versículos. Pero les dice lo siguiente, hey Efesios, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Recuerda que no había otras iglesias en Éfeso, no había otros ejemplos. Los buenos ejemplos que la ciudad de Éfeso tenía eran los judíos. Pero los judíos se habían arrinconado, se habían ido lejos de los gentiles. Ellos habían tomado la luz de la palabra de Dios y ellos la habían puesto debajo de un cajón. Ellos eran tan celosos en su religión que definitivamente se aislaron por completo de la sociedad. Y ojo, eso no es lo que Dios nos pide. Sin embargo, lo que Dios nos pide en Cristo es que no hablen de eso. Inmoralidad sexual ni siquiera se nombra entre ustedes. ¿Cuántos de ustedes se saben esos chistes de doble sentido? No levante su mano. Pero porque claro, antes de Cristo quizá usted y yo colectamos toda esa información. Pues Pablo nos dice,
ni siquiera se nombre, ni siquiera se rían o ni siquiera lo compartan. Ya no vayan a esa inmoralidad sexual en las cuales antes andaban. Ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de Dios. También va a decir, tampoco debe haber palabras indecentes, groserías, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. No lo hagan. Antes bien, palabras de gracia. Palabras que puedan edificar, palabras que lejos de hacernos reír por aquel pasado que tenemos, palabras que nos edifiquen, palabras que hagan que nuestro carácter sea más como el de Cristo. Versículo 5, porque pueden estar seguros, dice Pablo, de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y menciona 3 tipos de pecado. Idolatría. También va a decir algo que es inmoral y algo que es impuro. Y déjame llamar tu atención porque estos 3 tipos de pecado tienen la mirada puesta en el hombre. Estos 3 tipos de pecado, la inmoralidad, la persona solamente está pensando en sí misma. El idólatra también solamente está pensando en lo que le puede traer a su persona. Por eso es que es importante recordar que debemos amar como Dios ama, que es un amor incondicional y es un amor hacia la otra persona, no hacia ti mismo. Dios en ningún momento nos invita a amarnos a nosotros mismos. La persona que está haciendo este tipo de cosas, la persona que está usando su teléfono para ver inmoralidad, ¿sabes qué es lo que está buscando? Autogratificación. La persona que está deleitándose en todo esto, la idolatría, la impureza, está yendo a lo oculto y está autosatisfaciéndose. No es el tipo de amor que Dios nos dice. Todo lo que hagan, háganlo por amor a los demás. Ese es el tipo de amor que Dios nos demanda. Así que, versículo 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos. Y yo ya estaba buscando, ¿quiénes son estos que son los que viven en desobediencia? Pues la palabra de Dios en varias ocasiones lo va a mencionar en Efesios. Y estos que viven en desobediencia son aquellos que no son creyentes. Así que Pablo le está diciendo, hey, tú vas a trabajar, tú tienes tu trabajo, vas a la escuela incluso, tienes tus vecinos, tienes a tus familiares. Le dice lo siguiente, que nadie los engañe con esas argumentaciones que son vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. ¿Para quiénes? Los hijos de desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Yo, como sabes, he tenido que trabajar en el mundo secular, como lo llamamos, y he tenido esos compañeros que vienen con chistes, doble sentido, videos, links y lo demás. Y entonces recuerda lo que el apóstol le dice a los efesios y lo que nos dice a nosotros hoy en día. Que nadie los engañe con argumentaciones vacías, vanas. ¿Cuántas veces te han dicho hermanito? ¿Cuántas veces te han dicho aleluya? ¿Cuántas veces te han dicho persinado? ¿Cuántas veces se han reído de ti por tu fe? Que nadie les engañe, que nadie te haga pensar que solamente es un chiste, que solamente es una conversación, es solamente un video, es solamente un link. Dios nos dice, eso no es la forma de andar de los que andamos en luz. Por eso les dice, vivan en Cristo de esta forma. No hagan lo que los avaros hacen, lo que los idólatras, los inmorales. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Sabes cuántas veces yo hice tropezar ahora que estoy en Cristo? Lo entiendo.
¿Cuántas veces hice tropezar a mis amigos, aún a mis familiares con chistes, bromas y ejemplos absurdos? Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz. Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Esa luz que hemos recibido, esa luz que Dios nos ha dado, tengamos que vivir en ella, no escuchando todas las mentiras y todas las conversaciones que otros, los hijos de desobediencia, nos dan. Por eso el versículo 9, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. Algunos de nosotros en esos trabajos que te mencioné, teníamos compañeros tramposos, groseros, gente que busca solamente su propio beneficio. ¿Y sabes cómo es un hijo de luz? Un hijo de luz hace bondad. No, pero es que no se la merecen, pastor. Si usted los conociera, yo no los conozco, pero ¿sabes qué es lo que Dios te dice a ti? Que hagas bondad, que hagas justicia, que hables verdad. No es que mis otros compañeros no sabes todas las tranzas que hacen, todos los malos negocios, todo lo que se roban. Sabes que ellos andan en oscuridad, pero tú ahora eres hijo de luz. Anda en un buen andar en Cristo. Bondad, justicia y verdad. Y entonces vas a comprobar lo que le agrada al Señor. Recuerda que el propósito de tu vida no es andar como el mundo. El propósito de tu vida es mostrar la luz que Dios nos da. Y para eso tienes que usar amor. Amor incondicional. Tienes que hacer justicia incondicionalmente. Tienes que ser bueno incondicionalmente. No porque el otro se lo merezca o no. Porque eres hijo de Dios y es así como Dios se comporta con nosotros. No tenga nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No participen en ellas, porque da vergüenza, dice Pablo, aún mencionar lo que los desobedientes, otra vez los no creyentes, hacen en secreto. Da vergüenza. Y yo te dije, los desobedientes o las personas que andan haciendo cosas para sí mismas, siempre van a andar en oscuridad, siempre van a hacerlo en lo secreto, siempre van a buscar que nadie se dé cuenta de esto. Porque aún, dice Pablo, da vergüenza hablar de eso que sucede. Así que tenemos que estar muy atentos a este nuevo andar en Cristo. Porque andar en Cristo representan cambios que debemos hacer. Todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces yo te dije que Pablo le habla a los efesios, pero les avienta el tema a forma general. Pablo no conoce a los efesios. Y puede ser que al aventar estas verdades, le dio unos rocazos a algunos. Porque Pablo tiene que abordar este tema. Y yo no sé, hermanos, si este pasaje te está dando unos buenos rocazos en tu cabeza. Y si es así que no has andado en luz, sino que utilizas la oscuridad para hacer algo, tu propio beneficio, estás en el lugar correcto. Porque dice la palabra que la luz saca todo a descubierto. Y algo para nosotros como hijos de Dios, que si andamos en oscuridad, cuando venimos al lugar correcto, que es la compañía de los otros creyentes, esa luz nos empieza a ayudar. Y lejos de avergonzarnos, lejos de decir o poner el dedo y decir tú y tú, la luz hace que ese pecado salga y entonces la luz de Cristo abunde. Por eso, despiértate, tú que duermes. Por eso Pablo les dice a los efesios, si alguno de ustedes, yo no los conozco, pero si alguno de ustedes
está haciendo algo en la oscuridad, porque ha escuchado a los inconversos o porque simplemente su naturaleza anterior le ha ganado, no se ha despojado, no ha transformado su mente y sigue viviendo en oscuridad, despiértate. Despiértate y levántate, porque tienes un objetivo, porque eres hijo de Dios, eres hijo de luz. Y el mejor lugar para estar, ¿sabes cuál es? La iglesia. La iglesia, que somos un grupo de gente imperfecta, amada incondicionalmente por Dios. Así que aquí no hay nadie que diga, yo me merezco el amor de Dios. ¿Sabes? Porque yo ando en una vida imperfecta. Aquí no hay nadie, ni siquiera en internet. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo me merezco que Dios me ame. Todos aquí somos objeto del amor ágape de Dios, incondicional, inmerecido. Y aún así, Dios nos sigue amando. Así que, despiértate, tú que estás dormido, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es una paráfrasis que Pablo está haciendo de allá del libro de Isaías. Pero fíjate en esto, estos contrastes que nos da la palabra de Dios en Efesios. El autosacrificio, el amor ágape en contra de la autoindulgencia. No hagas cosas por ti mismo, no hagas cosas para que tú seas el que está satisfecho, o no hagas cosas que solamente te incluyen a ti, sino más bien sacrifícate por amor a los demás. ¿Cuántos maridos, cuántas maridas, esposas, utilizan en su teléfono un password? Y yo sé, yo tengo un password en mi teléfono, porque yo no quiero que si me lo roban, la tengan fácil. Pero ese password lo sabe mi esposa y hasta mis hijos, hasta Sofía abre mi teléfono. Más que hacer algo o usar un instrumento para mi autosatisfacción, todo lo que hagamos tiene que amar al prójimo. Soy tan transparente porque debo andar en luz, no en oscuridad. Palabras de gracia contra palabras obscenas. No, pastor, es que yo solamente sé decir groserías. Y yo sé que solamente sabes decir groserías. Pero hay que renovarlas. Y ahora en vez de molestar y de ocultar a la gente, edifícalas. Cada vez que le quieras decir una mala palabra a tus compañeros, diles, bendecido, te amo en el Señor. Te van a ver feo, pero ya está, igual. Da amor incondicional. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y déjame hablar los últimos 5 minutos de este número 3. Porque este número 3 también es importante. Imitando a Dios, andando en luz, pero también aprovechando el tiempo. Versículos siguientes, 15 al 20. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Ya has recibido la salvación? Te la dio Dios sin merecerla. Ahora vive como una persona sabia, no como una persona necia. Dice el versículo 16, ¿cómo? Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovecha al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Y entonces, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor en el versículo 17. Pero déjame volver a este. Hay que aprovechar al máximo los días o los momentos oportunos. No sean necios, sino sabios. En la Reina Valera 60 dice, aprovechando bien los tiempos. Pero me gusta esta traducción porque le da el clavo, habla del momento oportuno. Hay varias palabras, como les decía el miércoles a los alumnos del Antiguo Testamento. Hay varias palabras que se utilizan para describir el tiempo y una es cronos. Por ejemplo, ahora mismo son casi las 12, 10 para las 12. Y lo que utilizo para medir esa hora es la palabra cronos. Pero también hay otra palabra que se llama kairos y demanda los momentos oportunos.
que no se van a repetir, que son únicos. Por eso Pablo usa esta palabra, aprovechen los momentos oportunos, que no se van a repetir. No dejes para mañana, decía alguien, lo que puedes hacer hoy, porque mañana puede ser que no tengas esta oportunidad. Pablo les dice, aprovechen cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Te acuerdas esa playera que dice 2020? No lo recomiendo. Los días son malos. Hay crisis económica. Hay gente enferma. Hay gente muriendo. Y si eso fuera poco, tú y yo nos vemos afectados en nuestras horas de trabajo, en nuestra salud y ahora nuestra familia. Los días son malos. Pero déjame decirte algo. Estos días no le tomaron por sorpresa a Dios. Dios sabía el cronos y Dios sabía los kairos que nos está dando. Así que tú y yo, si compramos ese tipo de playera, vamos a estar bien equivocados en cuanto a la voluntad de Dios, porque Dios lo tenía planeado. Dios lo tenía planeado. Y para ese plan también tiene a su iglesia. Y Dios le está diciendo a la iglesia, aprovechen estos momentos oportunos, no van a volver, o esperamos que no vuelvan. Pero aprovechenlo como iglesia, hay gente en necesidad. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Te vas a esconder detrás de tu mascarilla y te vas a ir a un rincón a esperar que todo se arregle? ¿O vas a usar una mascarilla y vas a ir ahí donde está la gente que lo necesita? No, Señor, pero es que ¿qué tal si me enfermo? Y a lo mejor te enfermas, pero te vas a recuperar, ¿cierto? Y si te vas con el Señor, dice Pablo, mejor. Algunos de ustedes dirán, no, pero pastor, yo no me quiero ir con el Señor todavía, tengo muchas cosas que vivir todavía, ¿sabes? Por eso aprovecha los momentos oportunos, porque no se repiten. Momentos oportunos con tus hijos, momentos oportunos con tu esposa, con tu esposo, en tu comunidad, en tu iglesia. ¿Estás esperando a que haya un mejor momento? ¿Estás esperando a que haya unas mejores condiciones para realmente hacer algo para el reino de Dios? Estás perdiendo momentos oportunos. Y Pablo nos dice, el Espíritu nos dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No esperes a los días buenos, porque te vas a perder todas las oportunidades. La iglesia de Cristo brilla cuando la oscuridad es más densa. Versículo 17, ya lo leímos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad para la iglesia? Ser discípulos, glorificar el nombre de Cristo. No el tuyo, no el de tu iglesia, glorificar el nombre de Cristo. Y para eso nos va al versículo 18. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Déjame hacer mi propia versión de esto para que tengamos una idea. No te emborraches con Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, las telenovelas. No te emborraches con todas esas cosas. Porque el contexto está hablando del tiempo oportuno. Y alguien que se emborrachaba con vino en Éfeso era una persona que los días son difíciles. ¿Sabes qué hago? Mejor pierdo la conciencia con el vino. Y todos sabemos que el vino te hace desconectarte de la realidad, te da un bienestar físico y hasta el que era bien serio se ríe y el que era bien cobarde se vuelve valiente, ¿verdad? Eso es lo que el vino produce. Y lo que Pablo les dice, no se emborrachen con vino. Mejor emborráchense con el Espíritu Santo. No, pastor, pero eso no es lo que dice. Está haciendo el contraste. No te emborraches con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Es decir, dejen que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. Y la idea ahí es un barco de vela en el cual la vela sin aire no está haciendo nada, pero en cuanto llega el aire, esa vela impulsa al barco. Los tiempos son malos, aprovecha cada momento oportuno, no vivas como necio, sino como sabio. Por eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo.
Cosas que te quitan la llenura del Espíritu Santo, con una palabra te la digo: pecado. Anda en oscuridad, ocúltate para hacer cosas. Tienes luz, pero te gusta hacer cosas en oculto. Eso apaga el espíritu. Eres insensato. No puedes andar con sabiduría. No puedes hacer lo correcto. Eres torpe. Un borracho es torpe, se cae. No tiene conciencia, no puede manejar. Pero el que está lleno del Espíritu, cosas que hacen la llenura o que permiten la llenura del Espíritu Santo: la oración, la lectura de la palabra, no los videos en YouTube. Tú puedes vernos en YouTube y ver el sermón. ¿Sabes que eso es bueno? Pero lo que te va a dar llenura es la palabra de Dios. Por eso ve a Efesios. Si tú estás en el Antiguo Testamento, tienes que estar leyendo Génesis. Eso te va a dar llenura, eso te va a hacer sabio, eso te va a despertar y vas a poder aprovechar los momentos oportunos. La oración, la alabanza, la palabra, la congregación, la comunidad. Algunos hermanos no han venido a la iglesia porque están en casa, pero se conectan. Pero algunos hermanos ni vienen ni se conectan y andan como llaneros solitarios. Por supuesto, no me están escuchando. Eso es andar como insensato. Llámales, tráeles. Seamos llenos del Espíritu Santo. No terminamos aquí, porque vamos a seguir la semana que viene con el resto del capítulo 5. Mensaje para esposos y para esposas. Así que ahora tengo una foto visual de quienes están aquí. Así que puedo ver quién va a faltar la semana que viene. Y si tú eres soltero, pon muchas notas, porque te va a decir cómo es que debes tratar a tu esposo, a tu esposo. Así que, hermanos, vamos a orar. Porque, hermanos, tú viniste aquí cargado, veniste buscando una palabra del Señor, y lo que hemos hecho es leer la Escritura, ¿verdad? Lo que hemos hecho es ir a la palabra de Dios. 2020 no me gusta, pero está dentro de la voluntad de Dios. 2020 no es algo que quiero, pero voy a hacer lo que tengo que hacer porque yo soy la iglesia de Dios. Nadie más lo va a hacer más la iglesia de Dios. Así que levántate de donde estás, deja de emborracharte con otras cosas, llénate del Espíritu Santo y avancemos juntos el reino de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie, vamos a orar. Déjame orar porque yo sé que estás cargado en tu trabajo, yo sé que la salud de muchos me han escrito: pastor, ore por mi familia. Estamos orando por ustedes. Pero vamos a orar porque Dios nos use en esta ciudad, hermanos. Los tiempos son malos. Y eso aplica a tu gente en el trabajo, en tu escuela, donde sea que estés. La gente sabe que es un tiempo malo. Ahora brilla, que tu luz brille, que puedas mostrar amor incondicional, que la pelota siempre quede en la cancha del otro. Ama y ama de más, ama incondicionalmente. Así es como ellos van a saber que tú eres hijo de Dios. Pero si tú das fuego contra fuego, si tú contestas mal al que se porta mal contigo, sabes, no estás haciendo lo que Cristo te mandó a hacer. El fuego se tapa con agua. Señor, gracias porque, Padre, te amamos y Señor, gracias que nos dejas estar aquí, Dios, imperfectos, no merecedores de tu amor, Dios, no merecedores de tener la salvación, no merecedores de tener la palabra de Dios que nos anima, instruye, inspira. No lo merecemos, Dios, pero tú sigues empeñado en amarnos, tú sigues empeñado en querer usarnos, Dios. Gracias, porque si fuera por nosotros ya nos habríamos descalificado hace mucho tiempo. Pero Padre, permítenos ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo, para que entonces podamos amar de la forma en que tú nos amas, Dios. Si miro a mi alrededor, Padre, no hay gente
No hay gente que se merezca el amor, incluyéndome. Pero tú nos diste el amor para que a su vez nosotros amemos incondicionalmente. Y que amemos de más. Y quizá la gente desobediente, los inconversos se rían de nosotros. Pero lo hicieron con Cristo. Qué hermoso ejemplo de Cristo que guardó silencio, que se entregó amándonos hasta el final. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer, Dios? Te ruego por mis hermanos y hermanas, no nos dejes de estar emborrachados con otra cosa. Que no seamos capaces de ver estos tiempos oportunos, que no seamos capaces de verte a ti obrando, Señor. No nos dejes quejarnos de este tiempo, más bien déjanos ver la oportunidad. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, toca su corazón, permítele entender tu amor y tu salvación, Dios. Padre, te ruego por este tiempo, por esta iglesia y por lo que estás haciendo. Señor, te amamos en el nombre de Cristo. Amén.